que usted y yo estudiamos las Escrituras. Una bendición muy bella, muy grande. Y en esta tarde vamos a seguir estudiando acerca de las diferentes etapas de crecimiento. Hoy vamos a tocar la tercera etapa de crecimiento, que es la adolescencia. Bueno, así se le conoce. Tercera de Juan, verso 4. Acompáñenme a la tercera de Juan, verso 4. Sí, epístola de Juan, la tercera epístola de Juan o la tercera carta de Juan, verso 4. Ayúdele a su hermano, a su hermana, por favor. Sí, verso 4. Tercera de Juan está antes de Judas y Judas está antes de Apocalipsis. ¿Sí? ¿Lo tiene? ¿Lo tenemos? Sí, ahí le ruego su oración, suplico sus oraciones por nuestra salud. Hemos estado un poquito estorbados de salud con la columna, pero ya estamos mejor, gracias a Dios. Así que suplicamos mucho sus oraciones. Tercera epístola de Juan, verso 4. Dice así la escritura, dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Una vez más, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el cual nos permite, nos da el enorme privilegio de poder congregarnos y meditar en su palabra. Eterno, soberano, Rey de gloria, Dios del cielo, creador de todas las cosas. Gracias, eterno Dios, por la obra redentora de su Hijo amado. Gracias, eterno Dios, por esa bondad, por esos regalos inmerecidos de parte suya para con nosotros. Eterno Dios, gracias. Gracias, Señor. Rogamos que sos tú el que pueda ministrar nuestra vida y pueda instruirnos de acuerdo a su palabra en esta tarde. Reconocemos la necesidad que hay en nuestras almas, en nuestro ser, de ese aprendizaje y a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, obre conforme el poder de su palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Lo tiene? Bendito sea Dios. Vamos a seguir hablando acerca de la tercera etapa. Ya hablamos acerca de la etapa de infantes o bebés. ¿Sí? Cuando alguien viene a Cristo, prácticamente es donde empieza su etapa de infancia o bebés en el espíritu. Aunque en lo físico pueda tener unos 30, 40, 15, 20, 30, 40, 50 años de edad en lo físico, pero en el espíritu está iniciando lo que es una nueva etapa, en donde necesita ser instruido, guiado, informado y capacitado de la forma sabia y correcta. ¿Sí? Luego entramos a la segunda etapa de crecimiento, ¿se acuerdan? A la de niños. Primero a la de infantes o bebé, luego a la de niños. Y la etapa de niños tiene que ver prácticamente entre 2 hasta 12 años de edad aproximadamente en lo físico, pero en el espíritu es alguien que ya está detrás de una nueva etapa de crecimiento y en donde necesita también ser guiado, instruido, formado y capacitado, en donde aprende también a poder tener lo que es el discernimiento de conocer la voz de su padre, como a poder ser instruido sabio y correctamente. Y la tercera etapa, que es la que vamos a ver ahora, tiene que ver con la adolescencia. La adolescencia en cuanto a lo físico se puede ver o entender entre los 12 a los 25 años de edad. ¿Sí? Y dentro de esa etapa está una adolescencia en donde prácticamente es la que vamos a tratar de conocer. ¿Sí? Claro, yo sé que en el ámbito espiritual la adolescencia no se compara, o en el ámbito físico no se compara con el ámbito espiritual, pero hay una idea, hay una referencia en cuanto a lo que tiene que ver a un crecimiento, que así como en la etapa de adolescencia va teniendo diferentes cualidades en cuanto al crecimiento, así también en el espíritu también debe de irlas teniendo. Y eso es lo que vamos a tratar de ver en esta tarde. La tercera etapa de crecimiento, que es la adolescencia. ¿Sí? Observe, cuando Juan está hablando de la palabra hijos, ¿sí?
La palabra hijos prácticamente en el diccionario de lenguas bíblicas con dominios semánticos, la palabra hijos se puede conocer o se puede entender como discípulo. ¿Escuchó? Y un discípulo es uno que sigue a un maestro o a su maestro con autoridad. ¿Me explico? Eso es lo que está diciendo Juan prácticamente. Dice, no tengo mayor gozo que el oír que mis discípulos, la palabra hijos, andan en la verdad. Mire qué hermoso, qué extraordinario. ¿Sí? También la palabra hijos acá se puede entender como un descendiente. Sí, observe. Esa es una definición, pero también hay otra definición en cuanto a el léxico mejorado de Strong. Son diccionarios que nos permiten poder conocer y entender mejor las palabras. ¿Sí? Hace prácticamente una referencia cariñosa como ayudantes, maestros y demás empleados. Observe, la palabra hijos acá se puede entender así como tal, hijo, pero también se puede entender en el Nuevo Testamento como los alumnos o discípulos que son llamados hijos de un o de su maestro. ¿Sí? Porque igual todo maestro alimenta las mentes de sus alumnos y moldea su carácter mediante y a través de la enseñanza o la formación bíblica como tal. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Sí, ese es un maestro y tiene mucho que ver con lo que es con la relación con sus alumnos. Pero hay otro diccionario que es el diccionario de la enciclopedia de la Biblia estándar internacional. La palabra hijos también la traduce como aquellos que en los primeros años de vida tiene todo y mucho que ver con lo que es a lo que se le espera del padre para dirigir o entrenar a aquel hijo al cual prácticamente ahora es un adolescente. ¿Sí? Es por eso que en los primeros años de vida un niño estaba más directamente bajo el control de la madre que del padre. En las primeras etapas, cuando es bebé y cuando es un niño, es la intervención de mamá en cuanto a formar el carácter y en cuanto a formar valores, los que van a reflejar en la escuela. La escuela no enseña valores. En la escuela se van a poner en práctica los valores que en casa se aprenden. ¿Me explico? Por esa razón, cuando un niño llega a la escuela, el niño es el reflejo de su casa en las escuelas. Si el niño ahí en la escuela es alguien que es como un trompo que no se detiene, está dando a conocer cómo es que se comporte en su casa. Está tremendo, ¿no? Sí, porque la escuela no da valores. La escuela es el lugar para poner en práctica los valores que en casa mamá o papá también le enseñó para poderse conducir. Y posteriormente, prácticamente, se esperaba que el padre dirigiera el entrenamiento de ese hijo adolescente. Vuelvo y lo repito. De entre edad de 0 hasta 12 años, mamá es la que interviene, pero ya de entre 12 años en adelante, ya es donde papá interviene ya de una manera muy diferente a la de mamá. ¿Me estoy explicando? Por eso Proverbios, acompáñenme, capítulo 1, verso 8 dice de esta manera. Acompáñenme, por favor. Si usted anota, anótelo, por favor, y lo medite en su casa. Proverbios, capítulo 1, verso 8, dice así la escritura. Oiga. Proverbios capítulo 1 verso 8, si le cuesta encontrarlo o buscarlo, mejor anótelo. Digo esto porque voy a ir un poco rápido porque tengo una cantidad de versos bíblicos que vamos a estudiar. Así que anótelo por favor porque no quiero que después se me quede en el camino. 1:8 de Proverbios dice así la escritura. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no menosprecies la dirección de tu madre, porque tanto padre y madre intervienen en la formación y la dirección de su hijo. Pero ¿qué de aquellos hijos en donde no hay un padre? Es tremendo porque mamá hace todo el esfuerzo necesario y debido y correcto, mas lamentablemente es solo la mamá y la mamá no puede tener la función de papá. Mamá es mamá, punto. Digo esto porque hay muchos ejemplos o muchas personas o muchas madres que dicen yo soy mamá y papá a la vez. Mentira, eso no es correcto, es solo mamá.
Porque en el hogar también se necesita lo que es la intervención de papá. El carácter de papá, que mamá no lo tiene. ¿Me explico? Sí. Es muy distinto lo que es ese. Por eso que en la Biblia usted va a ver la intervención tanto de mamá y papá. ¿Y a quién está dando instrucción? ¿A Proverbios? ¿A quién está formando lo que es este libro? A reyes y a príncipes. ¿Sí? O dicho de otra manera, a la mano derecha del Padre. ¿Sí? Observe la intervención de mamá y observe la intervención de papá. ¿Sí? Éxodo 12:26. Muy bien directo lo que es a Éxodo 12:26. Cuando usted ve este mandato o este mandamiento que aparece en Éxodo capítulo 12, verso 26, se lo está dando a los padres. Y los padres tenían lo que es un compromiso. ¿Y cuál era el compromiso de padre para con los hijos? ¿Sí? Éxodo 12, verso 26 dice sí. Y cuando dijeren vuestros hijos, se lo está diciendo a los papás. ¿Sí? Se lo está diciendo a las cabezas. Y cuando dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? ¿O qué están haciendo? 27. Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua del Señor, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. ¿Quién era el responsable de enseñar a los hijos la obra maravillosa del milagro de Dios para con su pueblo en Egipto? Eran las cabezas, los padres de familia. ¿Escuchó? Sí, Éxodo capítulo 13, verso 8. Dice así la escritura. Y contarás en aquel día a tu hijo, o sea, le vas a contar lo que sucedió a tu hijo, diciendo, se hace esto con motivo de lo que el Señor hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Observe ahora la intervención de papá para con la formación y capacitación e instrucción y discipulado de su hijo. Esta instrucción se la está dando a las cabezas, a los padres de familia, no a las madres. Sí, interviene lo que es mamá en la formación del carácter de su hijo. Sí, pero ya dijimos, entre 0 a 2, hasta 11, 12 años de edad. Ya de 12 años en adelante, ya en la adolescencia, es donde papá interviene. Ya con una forma o un rigor distinto al de madre. Sí. Mamá puede ser enojada muchas veces, no lo niego. ¿Sí? Pero no es lo mismo como lo que es la figura de papá. No es lo mismo. ¿Sí? No es lo mismo y jamás será igual. Éxodo, siempre, en el capítulo 13, verso 8, ya lo leímos, el capítulo 13, verso 14, dice así. Y cuando mañana te pregunte a tu hijo, diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, el Señor nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Verso 15. Y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, el Señor hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de las bestias. Y por esta causa yo sacrifico para el Señor todo primogénito de machos, o sea, de animales. ¿Con qué propósito? Y redimo el primogénito de mis hijos. ¿Para qué es la ofrenda de los que son los primogénitos de las bestias o de los animales? Para redimir lo que es al primogénito de sus hijos. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Sí, ahí después sigue chateando. Vamos con Deuteronomio capítulo 6, verso 7. Dice así la escritura. Deuteronomio 6, verso 7. Dice así la escritura. Observe. Y la repetirás a tus hijos. Se le está diciendo al padre de familia. Observe la intervención de papá. Por eso papá tenía que ser instruido. Por eso papá tenía que ser formado y capacitado y adiestrado y guiado y
estar bajo lo que es la cobertura del Dios de Israel y de los maestros de Israel para él poder instruir a sus hijos. Si papá no estaba siendo instruido, si papá no tenía la cobertura divina, si papá no conocía las escrituras, ¿qué es lo que iba a enseñar a sus hijos? Nada. Internet, celular y cualquier entretenimiento, lo que es de la ciencia de ahora en día, pero menos Biblia, cuando el compromiso de papá es instruir a los hijos con Biblia, con el carácter de Dios. Pero si ni papá quiere nada con Dios, ¿cómo va a querer el hijo? Pero si ni papá le interesan las cosas de Dios, ¿cómo le va a interesar a su hijo? Tremendo, ¿no? Por eso le dice, y se las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa. Tiempo, 5, 10, 15, 20 minutos de discipulado en el hogar para ir formando a los hijos. ¿Qué pueblo evangélico hace eso ahora en día? En donde papá y mamá o mamá se sientan 5 minutos para estudiar las escrituras o solo para leer las escrituras. ¿Qué pueblo evangélico hace eso ahora? Es que una cosa es el culto general, la otra cosa es ya lo que es la devoción personal en familia. Sí, está seria la situación, ¿no? Observa y se le repetirás a tus hijos estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Entonces, ¿quiere conocer un método de aprendizaje y de memorizarse las escrituras? Repita la lectura. Pero es que a mí no se me quedan las cosas. Repita la lectura. No lo digo yo, Dios se lo dio a su pueblo. La repetición de la lectura de las cosas hace que se nos grabe en nuestra mente o en nuestro corazón para luego conocerlas y aprenderlas y luego enseñarlas. ¿Se entiende lo que estoy hablando? No es un método humano, es la intervención divina para que se nos grabe o se nos quede lo que es un pasaje o su palabra o sus instrucciones de vida en nuestra vida. ¿Se entiende? Es que a mí no se me queda nada. Repita la lectura. Es que yo ya lo repetí. ¿Cuántas? ¿Una vez? No, así no es la cosa. Repítalo unas 10 veces. Ya le di 10 veces, repítala 20 veces. Ya le di 20 veces, repítala 30 veces. Ya le di 30, repita 60 veces. Hasta que se nos quede. Ese es el método de aprendizaje divino para con nosotros. Es que a mí no se me queda nada. ¿Cómo se le queda el número de esos billetitos verdecitos? ¿Cómo esos billetitos verdecitos rápidos se les grabó en la mente y en el corazón? Digo esto porque hay gente que dice, yo no puedo leer ni escribir, pero esos billetitos bien cabal los conocen. Denle un billete de 1 y dígale este de 20, rapidito, este de 20. ¿Cómo que ahí sí hay interés, dedicación y esfuerzo por ese aprendizaje? Pero en las escrituras, ¡no! ¿Por qué? Está serio, ¿no? Es porque donde está vuestro tesoro o donde hay vuestro interés, ahí estará vuestro corazón. Y triste y lamentablemente tenemos un caso de un montón de pueblo evangélico que dice, yo no puedo leer, pero bien cabal conoce los billetitos de a 1, de a 5, de a 10, de a 20, de a 50, de a 100, esos billetitos. Hasta de a $2 dicen, esto no circula en la calle, circula, malo que en otros lados. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Hay necesidad de un aprendizaje necesario y correcto. La repetición de todas las cosas. ¿Sí? El mismo Señor prácticamente nos ha dejado las instrucciones para cómo aprender las cosas, lo que es sus instrucciones divinas. Observe, la obra de John Wesley, del libro Doctrina del Pecado Original. Él expresa la palabra hijo o define la palabra hijo como, así Pablo llama a Timoteo su propio y genuino hijo en la fe, no para
significar que era hijo del apóstol, como ahora está esa corriente loca y rara, ese hijo del apóstol. Estos son hijos espirituales. No, esas son locuras. Sino fiel discípulo de nuestro Señor Jesucristo a través de un instrumento que lo utilizó. Entonces, el apóstol como tal se refería como hijo en la fe a Timoteo para dar a conocer que era un verdadero imitador de su fe. Pregunta, ¿será que nuestros hijos, bueno, los que tienen hijos, mejor dicho, sí, yo no tengo, ¿será que los hijos del pueblo evangélico son imitadores de su fe? ¿Tienen el mismo anhelo y interés que usted tiene de aprender, conocer y profundizar en las Escrituras? Entonces no son discípulos. Es que tenemos una cultura problemática en el sentido de que no nos gusta complicarnos y dice, ay, que vea lo que hace. Eso no es así. ¿Sí? No podemos actuar de esa manera. Hay que ver, y no para eso está bajo su techo. Y no para eso está bajo su techo, su responsabilidad, sus beneficios, sus bendiciones, su provisión, su techo. Y no para eso está alimentándose de su casa. Si está bajo su techo, si está bajo su casa, si está bajo su cobertura, bajo su gobierno, bajo su dominio, tiene compromiso con usted. Hay que ver, no es así la respuesta. Es por eso que ser un fiel discípulo de nuestro Señor implica ser también maestro de hijos o de los hijos que vienen detrás. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? En el sentido natural, el adolescente, comenzando en la edad de los 12 hasta los 25 años, es donde inicia prácticamente su bautismo. A los 12 años de edad es presentado, es bautizado, y desde los 12 años de edad que es bautizado en el ámbito bíblico, hebreo o judío, o en el contexto cultural, desde ahí se le empieza a tomar como un adulto y empieza a ser responsable de todas sus decisiones como de todas sus acciones. No anda mami o papi detrás de él queriendo resolver sus problemas. Ya es contado o tomado como un adulto. Igual que en nuestra cultura, ¿verdad que sí? Así. Tiene 40 años y mami anda detrás de él queriendo resolver los conflictos de su bebé. Tremendo, ¿no? Tiene 60 años y mami, que ya está avanzada en años, anda buscando resolver los conflictos de su bebé todavía. ¡No! Oiga, cuando un hijo podía asumir los negocios de su padre, era en la adolescencia. ¿El por qué? El proverbio. Proverbios capítulo 10, verso 5. Acompáñenme, por favor. Proverbios capítulo 10, verso 5. Salmos, Proverbios. Proverbios capítulo 10, verso 5. Dice así en la escritura. Observe las instrucciones que está dando acá. Tiene todo mucho que ver con la adolescencia. 10:5 de los Proverbios. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Si el adolescente no se le instruye o no se le enseña a trabajar de la manera correcta o a asumir los negocios de su papá de la manera correcta, tarde o temprano va a avergonzar a su papá. 24:5 de los Proverbios dice así: el hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre docto. Sí. Se lo voy a traducir en una forma distinta. En la traducción del lenguaje actual me gusta cómo lo traduce el proverbio. Veamos. Proverbio 24:5 dice así. Proverbio 24:5 lo dice así de esta manera. En la traducción del lenguaje actual dice así: más vale maña que fuerza, más vale el saber que el poder. 24:5 de los Proverbios.
Y eso tiene todo mucho que ver en cuanto al desarrollo de una persona o de un adolescente. ¿Sí? Vamos. Proverbios 28:7. Dice así en la escritura. 28:7. El que guarda la ley es hijo prudente. ¿Y qué es ley? ¿Qué es ley? Instrucciones de vida. ¿Escuchó? El que guarda las instrucciones es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. Veamos la traducción del lenguaje actual. 28:7 dice así: el que es inteligente obedece las instrucciones. El que todo lo malgasta llena de vergüenza a su padre. Dios mío, o sea, no tiene límite, no tiene dominio propio, no tiene sosiego, todo lo malgasta. Y es por eso que usted va a ver, oiga, usted va a ver gente que recibe dinero y en vez de utilizarlo, sabe correcto, para su hogar, lo utiliza para malgastar en sus anhelos y placeres tan personales y egoístas, en vez de invertir para la familia o en la familia. ¿Por qué? Porque es un niño o adolescente todavía, pero en un cuerpo ya de adulto. Es un bebé, es un adolescente todavía. No ha madurado, como dicen muchas veces. Observe, en adolescencia es cuando un hijo podía asumir los negocios de su padre. Aquí hay unos versos que tienen que ver con ellos o relacionados con ellos. Y en adolescencia prácticamente es cuando un joven que está en la diestra, ahora bien, está a la diestra de la mano derecha de su, o está a la mano derecha de su padre y está siendo entrenado por el padre mismo. Es en la adolescencia cuando ese joven, oiga, aprende a estar a la mano derecha de su padre, caminar a la mano derecha de su padre para él luego poder sustituirlo o poder ocupar su puesto cuando el padre falte. Es por eso cuando papá faltaba, ¿a quién cree usted que le quedaba todo el gobierno de la casa? Al primogénito. Por eso la figura del primogénito va a la diestra. Y en la diestra iban los hijos primogénitos. Y a la diestra también iban los príncipes. Por eso cuando usted ve a Jesús, allá lo que es en Apocalipsis capítulo 4 y 5, usted ve que Jesús está a la diestra. ¿Sí? O dicho de otra manera, está precisamente adelante del Padre. ¿Sí? Adelante del Padre donde se le está haciendo honrado. Y justamente después de la honra que recibe el Hijo de parte del Padre y de toda la creación dice al que está sentado en el trono y al Cordero. Es porque tanto para con el Padre como para el que está a su mano derecha reciben gloria, honra y alabanza y el poder. Esteban vio a Jesús, el Hijo del Hombre, sentado a la diestra del poder de Dios. Hechos capítulo 7 lo muestra claramente. ¿Por qué la figura del que está sentado a la diestra? Porque es el primogénito. ¿Por qué la diestra del que está sentado? ¿Por qué la figura del que está sentado a la diestra? Porque es el príncipe. Es el príncipe de paz. Jesús, el Hijo del Dios viviente. ¿Sí? Pero ¿por qué dice Padre eterno, Dios fuerte? Porque es la figura de un embajador. Ver al Hijo es como ver al Padre. Pero no se puede poner al Hijo en vez del Padre. El Hijo es la representación exacta del Padre. Pablo lo dijo. Jesús es la imagen del Dios invisible. ¿Qué significa? La representación exacta. O sea, ver al Hijo es como ver al que no podemos ver, al Padre. Mano derecha. De su diestra. No se puede eliminar la figura del que está a la mano derecha. Del primogénito, mucho menos del príncipe. Y esa es la figura del adolescente. El adolescente prácticamente era un joven que está a la diestra de su padre y está siendo entrenado en cuanto a su llamado se refiere por el Padre mismo.
Proverbios, vámonos a Proverbios, capítulo 1, verso 5, dice así. Proverbios, capítulo 1, verso 5. 1:5 dice así: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. ¿Quién está escribiendo los proverbios? ¿Cómo se llama? Correcto, es el rey Salomón. ¿Y quién es Salomón? El hijo de David, rey de Israel, o sea, el que está a la diestra. Sí, ahí lo dice, Proverbios capítulo 1, verso 1, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Salomón viene siendo la mano derecha de David. Cuando era prácticamente David el rey, pone a Salomón para que él pueda ser el que ocupe su puesto cuando David faltara. Y así fue. Observen. La adolescencia o el adolescente también es en un momento en que, en que la rebeldía se muestra tan claro en medio de su juventud. Si el adolescente precisamente no se le hubiera completado en las etapas en cuanto a recién nacido y de niño, no se lo hubiera enseñado o instruido o capacitado o disciplinado en adolescencia precisamente, es donde ellos alcanzan la flor de vida o la flor, plena, o lo que es, ¿cómo se llama? El momento adecuado para ellos dar a conocer su rebeldía en la adolescencia. ¿Y qué pasa cuando un niño adolescente es rebelde? No se sujeta a nada ni a nadie. ¿Cuántos hijos rebeldes tenemos? Bueno, hay en casas. Un montón, ¿verdad? Todavía somos rebeldes, dicen ellos. Vaya, pues está bien. Proverbios 13:24. 13:24 de los Proverbios, dice así en la Escritura: el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Ay, no, no le pegue. O sea, que quiere que le saque los ojos el día de mañana. ¿Sí? Oiga, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. No significa que desde que se levanta lleno de amargura dice a golpearlo. No, dice desde temprano lo corrige, significa que desde que está o que es un bebé y es un niño, lo va corrigiendo. ¿Se entiende? Eso es lo que quiere decir prácticamente. No está diciendo que desde que amanece a darle con cincho, a darle palo. No. ¿Sí? Un día de estos hablábamos con el hermano Edgar y estábamos hablando con una anciana y le decíamos, lamentablemente, le decíamos, muchas veces queremos repetir el mismo patrón de disciplina que nos dieron nuestros padres con nuestros hijos. Decía él así, ¿verdad? Y yo me metí en la plática y dice, lamentablemente eso sí es, porque a nosotros nos disciplinamos de una manera tan drástica que nuestros padres, por lo menos mi madre, solo agarraba una correa y solo escuchaba el sonido y me dejaba marcada lo que es la espalda o las pantorrillas con ese alambre de la grabadora. Yo decía, ¿y cómo le iba a decir una palabra negativa a mi madre? ¿Cómo le iba a maldecir? ¿Cómo le iba a ofender a mi madre? Ahora no, tenemos hijos complacidos en todo. Que el niño quiere comer pizza, se le da pizza. El bebé quiere comer hamburguesa, se le da hamburguesa. El bebé quiere comer tacos, se le da tacos. El bebé quiere comer carne, se le da carne. Carne con chile, se le da carne con chile. Carne sin chile, se le da carne sin chile. Se le da todo lo que el bebé quiere y son los más rebeldes que pueden existir. Y son gente que menos respetan a su mamá o a su papá. ¡Qué terrible! Tenemos una generación mal formada. ¿Sí? Se le tiene que dar el celular para tranquilizarlo. Al quitar el celular, hace berrinche hasta que se le da el celular. ¡Dios mío! Hijos evangélicos que no hemos cumplido con el papel de disciplinar o educar correctamente.
No se trata solo de venir al culto. No se trata solo de venir a lo que es a cantar unos coritos, a recoger la ofrenda, a escuchar el culto, a sentarnos y el día pasa o pasan los días. No, se trata de venir a ser instruido para luego instruir a la familia. No se trata solo de venir a llenar un tiempo. No se trata solo de pasar un rato. No se trata solo de quedar para que el pastor me vea que estoy, que no estoy caído, que estoy todavía en el culto. No se trata de tener un compromiso con el hombre. Se trata de congregarse para demostrar que tenemos un compromiso con Dios. ¿Sí? No se trata de que solo cuando me dan privilegio me voy a congregar también. ¡No! Se trata de que cuando nos congregamos somos instruidos, tomamos nota, estudiamos la Biblia para educar o corregir o enseñar a los hijos en casa. Pero qué terrible, tenemos hijos complacidos en todo, pero son ogros, son gente irrespetuosa, son gente malcriada con papá o mamá, o solo con mamá cuando solo está mamá. ¡Qué terrible! Pero volvemos a lo mismo. Esa clase de hijos son el resultado del claro y típico ejemplo de ese hombre o de esa mamá. Es el vivo reflejo de esa mamá o de ese hombre, el hijo o la hija. ¿Qué pasó ahí entonces? Se fueron los amén, dice. ¿Qué pasó ahí entonces? Pensó que con cubrirle todos sus deseos, sus placeres y sus necesidades iba a cumplir con su deber de instruirlos, pues se equivocó. No es así la cosa. Tenemos que aprender lo que la Escritura dice. ¿Y qué dice la Escritura? El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde que está pequeño empieza a corregirlo. 23:13 de los Proverbios dice así la Escritura. 23:13. No rehuses corregir al muchacho, al adolescente, porque si lo castigas con vara, no morirá. Pero ¿cuántos hijos de evangélicos tenemos que no se corrigieron con vara y se complacieron en todo y fueron los futuros delincuentes del mañana? Y muchos ya están muertos, muchos quedaron en el hospital y muchos ya están allá en el hotel 5 estrellas del Seco. Hijos de evangélicos que no se corrigieron a tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tuvieron miedo corregirlos. Cuando la Escritura dice, no rehuses corregir al adolescente, el muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. No lo castigue. Verá cómo se le va a comportar una conducta tan horrible y el día de mañana va a morir rápido. Pero se va a llevar de cabo tantos problemas en su vida. Va a ser problemas serios. 26:3 de los Proverbios. El látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. No me voy a meter en la definición de palabras porque peligroso se nos cae el evangelio pintado que tenemos. 29:17 de Proverbios. Aleluya. 29:17. Sí, porque cuando vemos a la profundidad de la definición de palabras, no la soportamos. Decimos amar la palabra, pero no la soportamos. Decimos amar la verdad, pero no la digerimos, no la queremos. Así está el pueblo evangélico. Dice amar la verdad, pero no la quiere. Estamos peor. 29:17. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. La adolescencia prácticamente son generalmente conocidos por confiar en su propio camino. Piensan que lo saben todo
y no quieren ninguna responsabilidad. Y la dan a conocer con su rebeldía. O sea que el adolescente piensa que lo sabe todo, aunque no sabe nada. Y a través de no admitir consejos, sugerencias o disciplina, da a conocer su rebeldía como tal. ¿Sí? Proverbios 12:11, ¿qué dice? Veamos qué es lo que dice el Proverbios 12:11. Proverbios, capítulo 12, verso 11, dice así la escritura: el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que siga a los vagabundos se faltó de entendimiento. ¿Qué es lo que pasa con el adolescente? Prefiere juntarse con gente que prácticamente no quiere nada con el Señor, no tiene compromiso con el Señor y no quiere compromiso con el Señor. ¿Qué pasa con el adolescente en la escuela? ¿Con quiénes se junta más? Con la gente que no le gusta estudiar, con la gente que no le gusta hacer tareas, y que cuando llega el día siguiente solo a copiar la tarea de una persona llega. Así tenemos un montón de casos ahora. Uno hace la tarea y todos llegan al día siguiente tempranito a copiar la tarea de esa persona. Y a veces ni la copian bien. Así estamos ahora. Uno lo hace y de todos llegan a copiar. ¡Qué vergüenza! ¡Qué terrible! No le gusta el compromiso, no le gusta la responsabilidad. 17:24 de los Proverbios dice así: en el rostro del entendido aparece la sabiduría. Se le está instruyendo, se le está enseñando, se le está corrigiendo o regañando, y admite su compromiso y su responsabilidad, y la corrección la admite su falta. Dice, sí, tiene razones. Cuando alguien es sabio, mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. ¿Cómo así? Se le está regañando, se le está instruyendo y dice, volveme a ver pues. Es necio. No admite consejos de nada ni de nadie porque es un necio. El adolescente. Dijo necio. No, el adolescente. Estamos hablando del adolescente. ¿Me estoy explicando más? Sí. A veces nos podemos comportar de esa manera cuando no queremos corrección alguna o no queremos instrucción alguna. Ya tenemos años de estar en el Evangelio y años de edad bien avanzados y no nos gusta que nos corrijan. Pensamos que porque ya tenemos años de trayectoria en el Evangelio, pensamos que ya lo sabemos todo, cuando en realidad no sabemos nada. Pensamos que porque fueron los que pusieron la primera piedra de inauguración del templo, pensamos que como ya pasaron varios años, pensamos que somos los dueños del lugar, cuando no somos dueños de nada. Los años del tiempo de religiosidad que podamos tener muchas veces no significan que conozcamos algo, o que muchas veces nos pueden dar a conocer que no conocemos nada. Evidencia de eso es que ya pasaron muchas veces 40 años en el Evangelio, 50 años en el Evangelio, y ni siquiera los nombres de los libros de la Biblia nos hemos memorizado. Es que yo no puedo leer, vuelvo y lo repito, pero porque esos billetitos bien cabal los conocen. Esos billetitos de $5, de $20, de $15. No existen de 15, ¿verdad? No. Bien saben, no. ¿Cómo? ¿Por qué los billetitos bien cabal los conocemos? Dios nos ayude, sinceramente. ¿Sí? Proverbios, en su capítulo 28, verso 26, dice así. 28, 26 dice así: el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado.
No te vayas por ese camino. Si ya lo conozco, no hay problema, vámonos. No te vayas por ahí porque de noche es peligroso. Si ya lo conozco, necio. No camines de noche por ahí porque es peligroso. Nunca me ha pasado nada, siempre no camines ahí de noche. ¿Sí? Siempre que viajábamos para Guatemala y nos íbamos de noche, nos quedábamos en la frontera con un grupo de comerciantes. Porque ya viajar de Guatemala, de la frontera hacia adentro de Guatemala, viajar de noche ya es muy peligrosísimo. Por la cantidad de delincuencia que hay en Guatemala. Y por eso siempre que nos agarraba la noche nos quedábamos en la frontera. Ahí nos quedábamos. Ahí hay, ¿cómo se llama? Seguridad y todo. Al día siguiente, al amanecer, pum, nos íbamos. Mientras de noche no viajamos, siempre decían los comerciantes, no, de noche no viajamos. ¿Por qué? Es peligroso. ¿Me explico? Por esa razón. Oiga. Por otro lado, en esta etapa de la adolescencia, en esta vida pueden experimentar un tremendo crecimiento. Oiga, ven, y son capaces de aprender muchísimo. ¿Por qué? El proverbio dice claramente en el capítulo 9, versos 6 al 12, dice así de esta manera. 9, 6 en adelante de los proverbios dice así. Dejad la simpleza y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. 9:7 de los proverbios dice así. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. ¿Cómo sabe usted que un creyente es sabio? Cuando usted lo reprende, lo regaña o lo corrige y dice, sí, tiene razón, voy a corregir eso. Pero ¿cómo sabe usted que es un necio y no admite, oiga bien, no admite consejos cuando lo regaña, lo corrige o le quiere enseñar y no admite nada de eso? Es porque es un necio. O sea, no ha aprendido nada en el camino. Eso es tremendo. Por eso dice, el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. Corrige a un creyente que es rebelde y es necio, se vuelve su enemigo para toda la vida. ¿Por qué? Porque no ha aprendido nada. Ni quiere aprender. Ah, pero sí quiere beneficios. Quiere bendiciones. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. En esa etapa, cuando el adolescente aprende a ser instruido, sabe correctamente, crece terriblemente y es un buen instrumento el día de mañana. ¿Sí? Una vez más, tanto en lo natural como en lo espiritual, cuando aprenden a ser humildes y se dejan enseñar, son de mucha bendición el día de mañana. ¿Sí? De hecho, se cree que en esta etapa de la adolescencia, estamos hablando entre la edad de 25, 24, 25 años de edad, todavía en la etapa de la adolescencia, se cree que ese momento es cuando Jesús agarra a los discípulos para formarlos, capacitarlos y tirarlos como punta de lanza para expandir el evangelio para diferentes lugares. Oiga, es durante esta etapa de la adolescencia que ocurren muchas divisiones de la iglesia o en la iglesia. Sí, ya que muchos adolescentes, oiga bien, se esfuerzan por tener el control de una organización, de una iglesia o de un grupo determinado. Es en esa etapa de adolescencia cuando dan a conocer su rebeldía y como no se quieren sujetar a nadie, quieren el puesto del otro. Quieren la posición del otro. Y ese es pecado. ¿Qué pasó con Saúl? Saúl quiso el puesto de sacerdote. Saúl quiso ocupar el puesto de sacerdote. Siendo rey, quiso ocupar el puesto de sacerdote. Eso lo llevó al fracaso. Porque ocupó un puesto que no le compete. Ocupó un lugar que no era de él. Es por eso que fue desechado. Porque teniendo su posición quiso ocupar otra que no era. Por eso fue desechado. Ambicionó el poder.
Cuando alguien está en etapa de adolescencia, es rebelde, no se quiere sujetar a nadie, causa divisiones y por sobre todo quiere ocupar el puesto de otro. Eso es penado y eso es pecado delante de los ojos de Dios. ¿Sí? Si no, pregúntese por qué Juan y Jacobo llegaron delante del Señor y le dijeron, Señor, en tu reino, permítanos estar uno a tu diestra y uno a tu izquierda, uno a tu derecha y uno a tu izquierda. Mateo dice que le dijeron a mami, dile al maestro que queremos estar uno a la derecha y uno a la izquierda. Y vino mamá obediente, le dijo, maestro, te quiero pedir una petición. Deja que mis hijos estén uno a tu derecha y uno a tu izquierda, porque ambicionaban el poder, estar sobre los demás. En etapa esa misma de adolescencia, quisieron dar a conocer que ellos querían el control y el dominio por sobre todos los demás. Peligroso. Eso usted lo puede ver en Mateo 20, verso 20 en adelante. Eso usted lo puede ver en Marcos 10, verso 35 en adelante. En Lucas 22, verso 24 en adelante. El ejemplo claro de los dos que quisieron poder, Jesús le dijo, no, un momento, le dio una gran enseñanza y le dijo, en el reino nadie puede querer tener el poder por sobre los demás. En el reino el que quiere ser el primero, póngase a servir. En el reino quiere ser mayor que los demás, sea el servidor de todos. Eso ya no le gustó. En el reino no se trata de quién es más grande. En el reino se trata de que todos hemos sido llamados al servicio. Unos de una forma, otros de otra forma, pero todos hemos sido llamados al servicio. Y cuando todos aprendemos a hacer el servicio para bendecir a los demás o para edificar a los demás, entonces estamos cumpliendo el propósito de edificar el cuerpo de Cristo. ¿Sí? En la etapa de adolescencia, sin embargo, oiga bien, si se disciplina o se le enseña correctamente y se le controla adecuadamente, a los adolescentes pueden ser una fuerza vital dentro de la iglesia misma, en donde ellos con su entusiasmo y crecimiento prácticamente pueden ser los que se encarguen del evangelismo, se encarguen del crecimiento de la iglesia y se encarguen de ir a buscar almas a los diferentes lugares porque tienen la fuerza, la energía, la capacidad y la entrega necesaria que no tenemos muchas veces como adultos. Sí, porque ya de los ENTA para arriba ya solo somos achaques. Que la columna, no solo de años, sino que también literal, que los calambres, no puede caminar mucho porque pega unos calambres, ay, está dormido, lo levanta un calambre, ay, terrible. Sí, ya la vista o la visión ya va menguando. O sea, estoy hablando ya cuando hemos entendido que los años ya pesan. Sí, digo cuando entendemos de que los años ya han marcado nuestra. Pero hay gente que tiene muchos años de vida y no aprende, fíjense, tremendo. Le gusta todavía andar jugando. Mujeres le gusta andar jugando con jóvenes o con niños. Ya gente de edad. Hombres también adultos les gusta andar jugando con niños o pequeños. También de edad. Qué terrible. O sea, no han entendido que los años pesan. Entonces, prácticamente en esa etapa de adolescencia, un creyente todavía, oigan bien, no sabe lo suficiente como para poder administrar el negocio de su padre, oigan bien, pero sí puede dedicarse a lo que es el evangelismo y apoyar diferentes actividades dentro de la congregación para el alcance de muchos. ¿El por qué? Oigan bien, no pueden tener mucho poder en sus manos. ¿Por qué no pueden tener mucho poder en sus manos? Un niño no puede tener un poder tan grande. ¿Por qué? Se corrompe, se enferma, se desbarranca, se vuelve un tirano. Y se vuelve a la congregación y dice, aquí se va a hacer lo que yo digo y punto. Aquí se va a hacer lo que yo quiera y punto. Usted no tiene voz ni voto. Aquí el que manda soy yo. Ah, perdónenme, capataz. Yo pensé que era el pastor. No, se volvió lo que es un tirano. Vaya. Yo sé que hay momentos donde el pastor tiene que tomar una decisión sin tomar lo que es la opinión de los demás. Yo lo sé. Pero cuando
hay necesidad de la intervención de todo un liderazgo del pueblo, se necesita la opinión también del pueblo. ¿Sí? Hay momentos en donde se tienen que hacer las cosas democráticamente, preguntarle al pueblo. Pero hay momentos donde no se necesita la intervención de todo el pueblo, más que solo la determinación del pastor. Ahí es donde la sabiduría de Dios se le tiene que iluminar para ser sabio y tomar una correcta decisión. ¿Me estoy explicando? Por ejemplo, si se necesita abrir una obra en determinado lugar y el pastor sabe que puede obrar o puede intervenir para que esa obra crezca, el pastor no le va a pedir opinión al pueblo, porque hay gente que sí le gusta servir, pero hay gente que no le gusta servir, hay gente que le gusta apoyar, hay gente que no le gusta apoyar. Entonces ahí no necesita la opinión del pueblo, ahí necesita que el pastor actúe de una sola vez. ¿Me estoy explicando? Sí, porque hay gente que le exige tanto al pastor, pero no hace nada. Y el pastor trabaja de un lado para otro, una cosa, y la gente que exige no apoya, no hace nada y ni ayuda en nada. ¿Cuál es su ministerio? Piedras de tropiezo. Dios nos ayude, ¿verdad? Entonces, a un adolescente no se le puede dar mucho poder porque se corrompe. Denle a un joven lo que es la administración de su negocio. Primero, no conoce todo de su negocio. Los años de experiencia que usted tiene, no lo tiene él. Puede tener cierto grado de conocimiento, pero no lo tiene todo el conocimiento que ha adquirido tantos años de estar allí en el negocio, trabajando, esforzándose, madrugando, yendo lo que es a comprar y supliendo, proveyendo, administrando. Eso muchas veces el joven, como hemos dicho, el joven no lo conoce. Por eso se le debe dar lo más básico, administrar. ¿Sí? ¿Me estoy explicando? Sí, entonces cuando se le da demasiado poder, se corrompen. Tenemos un caso, ejemplo, Números 8, y con esto vamos terminando. Libro de Números, capítulo 8. Libro de Números, capítulo 8, versos 23 y 24. Dice así: luego habló el Señor a Moisés diciendo, los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión. Entonces un levita pequeño de edad, un niño o un joven o adolescente no podía estar ejerciendo un servicio como tal. Tenía que tener 25 años cumplidos para arriba. Pero desde los 50 años cesarán de ejercer su ministerio y nunca más lo ejercerán. Entonces, en pocas palabras, un levita, oiga bien, un levita a los 50 años deja de ejercer ese servicio como tal y pasa a otra etapa más leve a ejercer otro servicio. Servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión para hacer la guardia, pero no servirán en el ministerio. O sea, en pocas palabras, ya no van a ejercer sacrificio de animales o ya no van a ejercer otro tipo de privilegio con más responsabilidad, sino que siempre iban a ejercer el servicio, pero en otra etapa más leve o en otro lugar más leve o con menos carga. ¿Me estoy explicando? Pero siempre iban a servir. Así harás con los levitas en cuanto a su ministerio. De 25 años de edad en adelante entraban al servicio. Menos no podían. Igual con el ejército. Cuando entraban al ejército, ¿a los cuántos años entraban? A los 20 años de edad. Pero de lo contrario, menores no podían entrar. ¿Por qué? Porque es peligroso. Es igual con lo que es un adolescente en el evangelio. Puede tener 50 años de edad, 90 años de edad, pero en el ámbito espiritual es un adolescente. No se le puede dar privilegios o un poder tan grande porque se corrompe el hermano o la hermana. Después ve a las demás hermanas y le empieza a ofender. Dice, vaya, a usted haga esto, usted haga aquí, usted haga allá. No, pero es que no es la capataz, es la hermana que tiene que dar el ejemplo. Es el hermano que no puede decir, mire usted aquí, usted allá. No, es el hermano que tiene que dar el ejemplo y hagámoslo, vamos. ¿Me estoy explicando? En la adolescencia, a un creyente que está en una etapa de crecimiento tipo adolescente,
O sea, en una etapa de unos, ¿qué? 10, 12, 14, 15, 20 años de edad, en la vida evangélica, se le tiene que ir formando, sabe correctamente, para que ejerza bien su ministerio cuando el Señor mismo lo empiece a usar de la manera correcta. Pero ahora tenemos gente que tiene 4 años de haber nacido de nuevo, está en una etapa de niños y ya son pastores algunos. Solo porque tiene cierto grado de conocimiento, puede tener cierto grado de conocimiento, pero no tiene la madurez, ni el carácter, ni la experiencia necesaria. No puede ejercer como pastor todavía. Digo esto porque hay casos de 4 años de haberse convertido y ya son pastores. No, así no es Dios. Por eso la necesidad de ser en adolescencia, ser instruido sabia y correctamente. Entonces, ¿qué se necesita para crecer de la manera correcta? Y es de lo que vamos a hablar en la siguiente reunión, si Dios nos presta vida. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por todas sus bondades y por todas sus maravillas. Eterno y soberano Dios, gracias. Digno de toda gloria y de toda majestad. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por permitirnos, oh Dios, poder congregarnos, poder darle gracias, poderle, oh Dios, atender el consejo que usted tiene para con nosotros. Padre, gracias. Precioso, eterno, soberano Rey de gloria, bendiga su iglesia, bendiga a su pueblo y ayúdenos, oh Dios, a poder crecer de la manera sabia y correcta conforme a sus instrucciones divinas e instrucciones de vida. Padre, en el nombre de Jesús, perdone nuestras faltas, perdone nuestros pecados, perdone toda nuestra rebeldía o nuestro mal proceder muchas veces, perdónenos, porque muchas veces no hemos sido sabios, sino que hemos actuado con rebeldía delante de usted, oh Dios, y creemos que estamos bien. Perdónenos, tenga misericordia de nosotros y ayúdenos, Señor amado, a ser obedientes de la manera más fácil, oh Dios, antes que venga la vara, antes que venga la corrección suya. Ayúdenos a ser obedientes de la manera más correcta. En el nombre de Jesús se lo pedimos por amor a su nombre. Padre, perdónanos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dejo a nuestro pastor con ustedes y Dios les bendiga. Gloria al Señor. Hemos escuchado lo que es la palabra.